Norilsk, una de las ciudades más extremas del planeta, se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico, en Siberia, donde el invierno se alarga durante casi 9 meses al año. Fundada en 1935 como un gulag soviético, hoy es símbolo de la industria sin límites. La ciudad está estrechamente vinculada a la explotación minera del níquel, lo que la ha convertido en uno de los lugares más contaminados del mundo. Sus niveles extremos de dióxido de azufre y metales pesados afectan tanto al aire como al suelo y a su población. Durante décadas, el humo de sus fundiciones ha teñido el paisaje de tonos grises y rojizos, y vastas áreas de tundra alrededor de la ciudad han quedado prácticamente arrasadas por la contaminación. Aunque lo sorprendente de Norilsk no es solo su nivel de contaminación, sino su aislamiento extremo. Durante gran parte del año, la ciudad está sumida en una oscuridad casi total, con temperaturas que caen por debajo de los menos 30 grados centígrados. Sin embargo, continúa siendo el corazón industrial de Rusia en lo que a extracción de níquel y paladio se refiere. Hoy se ha convertido en un lugar donde la vida sigue abriéndose paso, a pesar de la contaminación, el frío extremo y un paisaje completamente inhóspito. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. ¿Cómo sobreviven los 185.000 habitantes en uno de los lugares más extremos del mundo? ¿Y cómo se ha convertido una ciudad en un símbolo de la industria sin límites en un clima tan adverso? Para entenderlo, debemos desplazarnos hasta Norilsk, situada en el paralelo 69 y miembro honorífico del listado de los lugares más remotos y desolados del planeta. Además, es una ciudad cerrada para muchos extranjeros, lo que ha contribuido a reforzar aún más su aislamiento geográfico y social. El inicio de su historia se remonta a 1935, el año de su fundación. En su origen era un campo de trabajo forzado durante el régimen soviético y no tardó en convertirse en el epicentro de la explotación minera del níquel. De hecho, se ha mantenido hasta hoy porque la minera Norilsk Nickel continúa siendo el principal productor mundial de níquel y paladio, por ejemplo, con la fabricación de acero inoxidable hasta componentes electrónicos y baterías. Fue inicialmente concebida para servir como una ciudad de trabajos forzados. Algunos prisioneros del régimen soviético fueron obligados a construir lo que se terminó convirtiendo en una ciudad industrial en la que se trabajaba a destajo en condiciones extremas para extraer el mineral más importante de la zona. Miles de esos prisioneros del sistema de gulags participaron en la construcción de minas, fábricas, vías férreas e incluso de los primeros barrios de la ciudad, a veces sin la ropa adecuada para soportar el clima ártico. Hoy Norilsk ha sido catalogada por organizaciones medioambientales como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y esto es porque la industria pesada, centrada principalmente en la minería y fundación de metales, y su actividad prolongada sin regular emisiones durante años, han dejado una huella irreversible en el medio ambiente. Los niveles de las emisiones de dióxido de azufre y metales pesados son extremadamente altos. Por ejemplo, se estima que Norilsk, una ciudad pequeña en tamaño, contribuye al 1% de las emisiones mundiales de óxido de azufre, una cifra muy elevada si nos detenemos a pensarlo. Aunque eso sí, en los últimos años las empresas han intentado colocar algunas de las fábricas fuera de la ciudad para reducir los niveles de contaminación, aunque eso no elimina el hecho de ser uno de los lugares más tóxicos de la Tierra. A ese problema debemos sumarle que los inviernos en Norilsk son implacables. La ciudad se encuentra en una región donde el sol apenas brilla en el horizonte durante el invierno. Son más de 45 días de oscuridad total al año. Si observamos que las temperaturas pueden caer hasta los 40 grados bajo cero, que la nieve se acumula en enormes montañas y que los vientos pueden alcanzar los 35 metros por segundo, tenemos un panorama desolador. Bajo esas circunstancias surgen las llamadas tormentas negras, donde el viento levanta la nieve y el polvo industrial al mismo tiempo, reduciendo la visibilidad casi a cero. Pero como se suele decir, a todo se acostumbra el ser humano. Por eso los habitantes de Norilsk conviven en esta oscuridad y frío perpetuo sin demasiado problema. Han conseguido adaptar su vida cotidiana a la falta de luz y la constante amenaza de las inclemencias del tiempo, sin que afecte de manera directa al funcionamiento de la ciudad y a su industria. Las viviendas, por ejemplo, están construidas sobre pilotes para evitar que el calor de los edificios derrita el permafrost que hay bajo el suelo. Son miles de trabajadores los involucrados en la industria del níquel, la fundición y la metalurgia. El 60% de la población de Norilsk, de hecho,
trabaja y vive de estos sectores industriales. Y claro, pese a las duras condiciones laborales, los trabajadores son retribuidos con sueldos altos en comparación con el resto de Rusia. Aunque atención, letra pequeña, el costo de vida también es muy elevado. Sobre todo si entendemos que el alimento llega hasta allí por aire o por río durante los meses en los que el hielo lo permite, lo que encarece los productos básicos. A pesar de sus condiciones extremas, la ciudad sigue teniendo como motor la resiliencia. Sus habitantes tienen una perspectiva única de la vida. Muchos de ellos incluso han desarrollado una especie de humor negro que les sirve para sobrellevar las dificultades diarias. Hablan, por ejemplo, de poder reconocer de qué lugar sopla el viento solo por el olor que deja, ya sea de dióxido de azufre o de cloro. También hay quienes creen que si se enferman, se sanarán junto al tubo de escape de un coche debido a la cantidad de metales pesados en el aire. Humor que choca con nuestra visión, pero que les impulsa al inicio de cada día. En 2020, Norilsk vivió uno de los desastres ecológicos más grandes de su historia reciente. 21.000 toneladas de combustible diésel fueron vertidas en el río Ambarnaya, un desastre que afectó gravemente el ecosistema circundante. El vertido fue causado por un colapso de un depósito de combustible debido al descongelamiento del permafrost, la capa de hielo perpetua existente desde hace años. Aquello era algo que muchos temían como consecuencia del cambio climático. Ha sido uno de los mayores golpes para Norilsk en las últimas décadas y, sin embargo, la respuesta de las autoridades no estuvo a la altura de la emergencia. Las consecuencias no se hicieron esperar y el alcalde de la ciudad fue acusado de negligencia por no tomar las medidas necesarias. El desastre obligó incluso al gobierno ruso a declarar el estado de emergencia en la zona. El descongelamiento del suelo fue la causa de aquel desastre y hoy es un reto constante para una ciudad ya de por sí vulnerable a los desastres ambientales. El permafrost que cubre la ciudad ha comenzado a descongelarse por tramos, lo que amenaza de forma transversal la estabilidad de los edificios, las infraestructuras y el ecosistema. Muchos científicos ven en Norilsk uno de los lugares donde mejor se puede observar el impacto del calentamiento global sobre las regiones árticas. Y mientras el planeta se calienta, Norilsk sigue deshaciéndose. Un testimonio de lo que sucede cuando el desarrollo industrial y la naturaleza entran en conflicto directo. Aunque también es una paradoja porque, a pesar de la extrema contaminación, la falta de sol y el frío implacable, sigue siendo un motor económico vital para Rusia y un núcleo de población que sobrevive a un clima extremo. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.